Gloria a Dios. Gracias a Dios por su obra redentora, por esa obra en la cruz del Calvario donde pagó por nuestros pecados. Amén. Bien, pues vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a nuestro último mensaje de la serie de Romanos, mensaje número 8. Y bueno, pues vamos a hacer una oración antes de entrar a nuestro mensaje. Padre, te damos gracias por tu obra redentora en la cruz del Calvario, por tu justificación, Señor, por tu sangre, Señor, que nos compraste y nos lavaste y nos has presentado justos delante de tu Padre, Señor. Ahora queremos escudriñar tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, Señor, para que vivamos conforme a la misma. Derriba todo argumento, Señor, toda estructura mental, Señor, que se oponga a tu palabra, Señor. Como dice el apóstol Pablo, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y te pedimos todo esto en el nombre precioso del Cordero, que es el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, que es Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues vamos con el mensaje número 8. A este mensaje yo le titulé El cristiano experimentado y el novato, aunque el apóstol Pablo refiere en la Biblia el cristiano, el fuerte y el débil. Pero yo quise cambiarle por la parte de la traducción que a veces no se hace tan literal como debe de ser, porque todos somos fortalecidos en Cristo Jesús. No hay quien sea débil, dice el salmista, el que es débil diga fuerte soy, amén. Pero bueno, yo le cambié un poquito y le puse el cristiano experimentado y el novato. Bien, vamos entonces a recordar, hermano, que bueno, pues la carta del apóstol Pablo a los romanos fue una carta basada en la justicia de Dios, en la justificación de Dios para nuestras vidas. Amén, hermano. Y estamos entrando ya al último tramo de la carta, capítulo 14, al verso 16, donde estamos hablando ya del servicio, del comportamiento, de la aplicación de la justicia de Dios, ya la parte práctica. El apóstol Pablo es un apóstol muy práctico en este sentido. Entonces, bueno, pues ya en estos últimos capítulos, pues vemos ya la parte aplicativa de la carta. Haciendo un resumen del mensaje número 7 que hicimos hace 8 días, que presentamos hace 8 días, hablábamos acerca de la aplicación de la justicia de Dios en la vida cristiana, ¿sí? Hablamos de que hay que servir a Dios, que hay que servirnos a nosotros mismos y a los creyentes. Hablamos de la relación del cristiano con la sociedad, cuál es nuestro rol dentro de la sociedad, lo vimos de manera clara. El cristiano en nuestro rol con el Estado, con el gobierno, ¿verdad? También hablamos acerca del cristiano y su responsabilidad hacia los demás, hacia la sociedad. Y también hablamos del cristiano y sus responsabilidades en estos últimos tiempos, donde el apóstol Pablo abre un paréntesis para decirnos que ya es el último tiempo que debemos vestirnos, ¿verdad? Con la armadura de Cristo y debemos de ir hacia adelante. Amén. Bueno, el apóstol Pablo en este mensaje número 8 yo le titulé El cristiano experimentado y el novato, ¿verdad? Le decía yo que el apóstol Pablo dice el fuerte y el débil, ¿no? De hecho, la traducción en la Biblia se pone el fuerte y el débil. Pero pues más que en el sentido estructural o en el sentido práctico de ser fuerte o débil, se refiere más a quien ya tiene más experiencia en el camino y quien es nuevo en el camino de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de esa parte donde el apóstol Pablo nos habla acerca de esto. Yo quiero darte esta pequeña introducción a este tema. Todos en algún momento, hermano, de nuestra vida nos enfrentamos a un nuevo ambiente, a un cambio. Y muchas veces esos cambios son traumáticos en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, los pequeñitos cuando van al kinder por primera vez, ¿verdad? Usted vaya y párese ahí en un kinder el primer día de clases y hay una de chilladera, ¿verdad? Los niños que no quieren desprenderse de su mamá, no quieren ir al kinder, ¿verdad? Después viene el cambio de los pequeñitos cuando van a la primaria, cuando van a la secundaria, cuando entran al bachillerato, cuando entran a la carrera. Todos estos son cambios, ¿verdad? Y en alguna manera en estos cambios pues van pagando una novatada, ¿verdad? Son inexpertos, van aprendiendo a convivir, a relacionarse. Así somos nosotros, hermano. En el trabajo también nos enfrentamos a experiencias muy interesantes, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un nuevo trabajo, a una encomienda, a una nueva responsabilidad, siempre, ¿verdad? Siempre hay cosas que hay que considerar, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando entré a mi primer trabajo formal, cuando me registraron en el Seguro Social. A mí me registraron en el Seguro Social por ahí del año
89 más o menos, cuando yo terminé mi bachillerato, yo entré a trabajar a una fábrica, ¿verdad? Entré ahí y bueno, pues yo la novatada que pagué al entrar en esa fábrica, ¿verdad? Fue primero que pues, no tenía yo herramientas, no sabía yo usar las herramientas, ¿verdad? Los obreros que ya estaban muy experimentados, ¿verdad? Eran muy egoístas, no me prestaban las herramientas, veían que yo batallaba mucho, por ejemplo, yo entré como tornero y entonces yo para armar un torno, para poderlo poner a funcionar, ¿verdad? Me tardaba hasta 8 horas por falta de herramienta, porque no tenía yo la herramienta, y me veían sufrir y no me ayudaban, ¿no? Después un obrero me empezó a ayudar, pues cuando le hice un primer préstamo de dinero, ¿verdad? Un día se me acercó y me dice, oye, ¿no tienes dinero que me prestes? Y ya yo dije, pues ya le presté y mire, cambió totalmente, ya tenía yo disponible para mí su herramienta. Entonces, siempre pasamos, ¿verdad? Una experiencia, una novatada, ¿verdad? La cual pagamos, ¿verdad? Algunos le llaman el derecho de piso, ¿no? El entrar a una nueva situación. Hermanos, siempre hay que pagar un precio por nuestra inexperiencia, siempre hay que pagar un precio por nuestra novatez. Y también en el reino de Dios, nosotros tenemos un inicio cuando conocemos a Cristo. Y es tan importante, hermano, no en esta experiencia de ser nuevos en el Evangelio, es tan importante encontrarnos con personas que nos amen, que nos tengan paciencia, que nos ayuden a crecer en el reino de Dios y en nuestra relación con Dios. Yo cuando conocí a Jesucristo, ¿verdad? Y en los años de mi juventud, en los años de mi adolescencia, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por la vida de los jóvenes que me encontré en la iglesia. Jóvenes que amaban a Cristo, jóvenes que habían sido transformados en sus vidas, ¿verdad? Y cuando yo entré a la congregación y empecé a juntarme con ellos, yo me di cuenta del amor, el cuidado con el cual me recibieron, ¿no? Por ejemplo, algunos de ellos todavía están aquí con nosotros, tengo la oportunidad de pastorearlos, ¿verdad? Pero yo recuerdo que yo pues venía de un ambiente en el cual pues yo era muy mal hablado, ¿no? Y entonces los jóvenes cuando íbamos a jugar o algo así, yo recuerdo que yo no me daba cuenta, a mí se me salían esas palabrotas todavía porque no había yo sido totalmente transformado a Jesucristo, ¿verdad? Y yo veía que nadie nunca me dijo nada, no me reclamaron, nada más como que se quedaban viendo uno al otro. Y eso era todo, ¿no? Y doy gracias a Dios por esa situación, ¿verdad? Hoy vamos a hablar precisamente de ese proceso de crecimiento, donde el cristiano es un cristiano novato, va iniciándose en la fe, va ingresando al reino de Dios. Y lo importante, hermano, que en esta relación entre el nuevo creyente y el creyente experimentado, el creyente maduro, en otras palabras, la relación entre el cristiano experimentado y el cristiano novato. De aquí habla el apóstol Pablo y está hablando cosas bien interesantes. Y yo quiero hablarte de una serie de principios en esta relación entre el cristiano, el hermano débil, con el hermano fuerte. Vamos a dejar en este primer punto ese título donde dice la palabra de Dios, principios, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios dice ahí recibir al hermano débil, es lo que pone ahí como título el escritor. Pero nosotros vamos a ver este primer punto como un principio de la relación entre el hermano débil con el hermano fuerte, entendiéndose que el hermano débil, insisto nuevamente, es un hermano nuevo en el Señor. Y el hermano fuerte es un hermano que ya ha madurado, que ya ha experimentado, que ha crecido en el Evangelio. Vámonos a Romanos capítulo 14 y vamos a ver algunos versículos. Lo primero, hermano, que tenemos que aprender es que hay que recibir al hermano débil. No hay que rechazarlo, no hay que de alguna manera ponerle un ambiente hostil, sino al contrario, un ambiente cómodo. Mira lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 14 dice: los débiles y los fuertes, dice mi Biblia. Dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Déjame decirte que en el contexto en el que fue escrito este pasaje, hermano, fue en el contexto en el cual, en la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pablo estuvo predicando el evangelio, los primeros convertidos eran judíos y muchos de ellos conocían y sabían las tradiciones acerca de los alimentos que les aplicaba o les implicaba la ley mosaica.
Y entonces muchos de ellos hacían una especie de sincretismo entre el judaísmo y ahora el cristianismo. Y el apóstol Pablo decía, ¿sabes qué? Apenas va empezando. Conoce mucho de la ley, pero conoce poco del evangelio. Entonces recibe al hermano débil, pero no para que entres en discusiones, no para que lo avergüences, no para que le digas toda una serie de cosas que él todavía no comprende. Dice, a algunos su fe les alcanza y les permite comer de todo porque ya habían entendido que en Jesucristo todos los alimentos son bendecidos, ¿verdad? Pero hay quienes eran débiles, quienes habían iniciado en la fe y traían todavía esos rituales, ¿verdad? Que les imponía la ley, ¿verdad? Y solo comían verduras en algunos de los casos. Entonces, recibir, hermano, aquí dice el apóstol Pablo, significa amarlo como es, no para discutir con él, sino para mostrarle que Dios le ama, ¿verdad? Para ponerle un ambiente hermoso, no un ambiente en el que le podamos decir, tú no sabes nada, tú no conoces, o inclusive algunos se mofan, ¿verdad? De lo que hacen o no hacen los nuevos en el evangelio. No, hermano, tenemos que amarles, tenemos que recibirles, tenemos que ser pacientes con ellos. El ejemplo que yo le ponía, ¿verdad? Yo cuando llegué muy joven al evangelio, ¿verdad? Yo traía muchas cosas, ¿verdad? En mi corazón, traía muchas, le decía yo, muy malas palabras, ¿verdad? Y los jóvenes, antes de decirme eres un grosero, ya no nos vamos a juntar contigo, apártate, no, me recibieron con amor, me abrazaron, me tuvieron toda esa paciencia. Vamos al segundo principio de este primer punto, de los principios de la relación entre el hermano débil con el hermano fuerte. Número 2, hermano, no menospreciar ni criticar al débil o al recién nacido. Vamos a Romanos capítulo 14, pero ahora vamos a ver el verso 3. Dice, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe de condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga, si pueden bajarle, que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor y se mantendrá en pie porque el Señor tiene, dice aquí, poder para sostenerlo, hermano. Entonces aquí hay algo muy importante, ¿verdad? No menospreciar significa desvalorar a la persona. Y obviamente también no juzgar significa no criticarle, no estarle señalando, ¿verdad? Cuando hay menosprecio, hermano, en la iglesia con alguien, ¿verdad? Que apenas va conociendo el evangelio, ¿verdad? Pues esa persona lo que va a hacer se va a apartar, ¿verdad? Cuando hay cristianos que ya tienen muchos años en la congregación, llegan a desarrollar cierto egocentrismo, cierto orgullo religioso, cierta jactancia, hermano, el cual, hermano, debe de quitarse. ¿Sí? Aquí yo me recuerdo cuando Moisés, ¿verdad? Dice la Biblia que andaba en el desierto y el Señor dice que Moisés vio una zarza ardiendo, ¿verdad? Y se acercó para ver qué era y el Señor le dijo, quita tu calzado porque el piso que pisas es santo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa, hermano, que Moisés traía mucho orgullo, que Moisés traía mucha arrogancia. Déjeme decirle que Moisés había sido instruido en la cultura de los egipcios, era un hombre bien adiestrado, con mucho conocimiento, ¿verdad? Pero el Señor le mostró que tenía él que apartarse de todas esas cosas y tenía que quitar el calzado. El calzado en ese entonces para Moisés significaba el orgullo. Y hay mucho orgullo, Señor, hermanos, perdón, mucho orgullo religioso en las congregaciones, ¿verdad? Hermanos que ya se las saben todas, hermanos que han tenido el bautismo del Espíritu Santo, ya hablan en lenguas y empieza a ver ese cierto orgullo por el cual también el apóstol Pablo condenaba a la iglesia. Vamos a ver más adelante que en el mensaje a los Corintios habla mucho acerca de eso, del orgullo religioso. No quiero tocar mucho ese tema porque lo voy a tocar en el tema de la iglesia a Corintios, ¿ya? Pero hermano, por otro lado, no estamos facultados para juzgar absolutamente a nadie, ¿sí? Y mucho menos al débil, mucho menos al que acaba de iniciarse en el evangelio, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Dice, ¿quiénes somos para juzgar al siervo de otro? En este caso, ¿verdad? Al que ha nacido de nuevo, en este caso al hermano en la fe, ¿verdad? Que va incorporándose, que va conociendo el evangelio. Yo recuerdo mucho una película que vimos en la congregación, precisamente, de esa película de Paco del Toro que se llama A Medias Tintas.
donde ilustra una congregación, ¿verdad? Que algunos están luchando por ganar las almas, están visitando los basureros, están visitando los lugares donde hay mucha pobreza, donde hay mucha necesidad y compartiendo el evangelio. Y hay un hombre alcohólico que se convierte a Cristo, lo llevan a la iglesia, ¿verdad? Lo empiezan a discipular, pero en una de esas este hermano vuelve a caer en el alcoholismo. Y cuando se acerca a la iglesia, esos hermanos que ni siquiera trabajan para alcanzar a nadie para Cristo, lo empiezan a criticar, lo empiezan a juzgar y este hombre se va muy triste. Hermano, no debemos de nosotros tener esa actitud. Al contrario, nosotros debemos tener una actitud de amor, de paciencia, de restauración. Amén. ¿Sí? Entonces, hermano, pues es muy importante, hermano, que nosotros tengamos esa actitud. Otro de los principios, hermano, para la relación entre el hermano experimentado y el hermano novato, o el fuerte y el débil, como usted le quiera poner, significa no imponer la práctica de uno como norma universal para los demás. Vamos a Romanos, pero ahora vamos al versículo 5, Romanos 14, 5. Dice el apóstol Pablo, fíjate. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe de estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo sigue hablando acerca de las costumbres, de las tradiciones que pueden traer los débiles, la madurez que han encontrado los fuertes, ¿verdad? Los experimentados, y a veces eso implica un punto de discusión, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, que están de moda los judaizantes, están dale y duro, que el Shabbat y que hay que guardar el sábado y que hay que reunirnos en sábado, que porque el domingo que fue un día impuesto por quién sabe quién. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que hay quien considera para cada uno, cualquier día los considera para Dios, ¿sí? Entonces, acuérdese, por ejemplo, cuando los fariseos, ¿verdad? Se súper molestaban porque eran súper religiosos cuando Jesús sanaba en sábado. ¿Y qué les dijo? Aquí está el Señor del sábado. Y muchas veces nosotros convertimos, ¿verdad?, un medio en un fin. No se trataba del día, se trataba del Hijo de Dios. Amén. Entonces, hermano, tú y yo debemos de respetar y no imponer nuestras prácticas a los demás. ¿Sí? Esto se da, hermano, mucho en las denominaciones, que quieren imponer su visión, que quieren imponer, ¿verdad? Que si una denominación celebra Navidad, quiere imponérsela a quien no la celebra. Y si otra denominación no celebra Navidad, quiere imponérsela a quien no lo celebra. Hermano, esto no es así. El apóstol Pablo nos está hablando de que no debemos imponer ninguna práctica a nadie, ¿verdad? Cada uno tiene su estilo. Mire, yo en lo personal disfruto mucho de los estilos de las iglesias históricas, de las bautistas, de las metodistas, de las pentecostales. Nosotros no tenemos una asociación o una afiliación a un movimiento histórico. Nosotros somos iglesia cristiana independiente, pero eso no implica, ¿verdad?, que juzguemos y que impongamos nuestras prácticas a otros. En mi juventud yo tuve dos amigos. Un amigo era bautista y el otro amigo era pentecostés. Los conocí en la carrera profesional. Estábamos estudiando, ¿verdad? Y ya ahí nos juntamos, que éramos cristianos los tres, y empezamos a convivir, ¿verdad? Y yo me acuerdo que ellos dos discutían mucho por sus doctrinas, y discutían mucho y estaban argumentándose y haciendo tantas discusiones que tenían, ¿verdad? No, que sí se debe de hacer esto, que no se debe hacer esto, que no, que por qué tú lo haces y tú no lo haces. Y un buen día, ¿qué resultó de esto? Un buen día me cansaron, ¿me acuerdo? Porque yo estaba con ellos y les dije, oigan, ¿y si en lugar de estar discutiendo entre nuestras diferencias, nos ponemos a servir a Dios? Y me quedaron viendo. ¿Y cómo vamos a servir a Dios?, me dijeron. Les digo, pues vamos a empezar nosotros tres a hacer un grupo de oración ahí en la escuela. Yo creo que hay necesidad de que nuestros compañeros vemos cómo se están perdiendo, cómo son esclavos del alcoholismo, cómo son esclavos del desenfreno, de los pecados sexuales. Vamos a orar. Nosotros tres. Y entonces empezamos, hermano, a orar y a reunirnos a orar en un salón. Y un día llegó un profesor y nos dijo, no pueden estar orando en un salón. Estas actividades no las pueden hacer aquí. Si quieren, váyanse al jardín. Perfecto, les dijo, vamos al jardín.
Y escogimos un arbolito en un jardín y ahí estábamos orando los tres. Y de repente pasaban los jóvenes y nos veían con cara de "¿Y estos locos, verdad?". Bueno, para no hacerle el cuento largo, algunos otros cristianos empezaron a reunirse a ese grupo de oración y después ese grupo de oración empezó a compartir el evangelio con los demás compañeros, ¿verdad? Y de ahí surgió un grupo de oración que después se llevó a otras escuelas que también hicieron lo mismo y se hicieron eventos de alcance, se hicieron conferencias en el auditorio de la escuela llevando a predicadores, lo cual era así impensable en esa época, pero gracias a Dios por ello, que se hizo un movimiento muy hermoso, muy importante. Ya después nosotros egresamos, pero el grupo, hermano, continuó, creció. Conocí muchos testimonios, conocí a muchos que fueron alcanzados para Cristo en ese grupo. Entonces, antes de imponer nuestras prácticas, antes de imponer nuestras creencias, nuestras bases doctrinales a otros, ¿por qué no trabajamos en grupo y nos ponemos a servir en grupo a Dios, haciendo a un lado nuestras diferencias? Y bueno, pues ese es el punto número 3. Vamos al punto número 4, uno de los puntos muy importantes: no vivir para uno mismo, sino para otros. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, de la siguiente manera nos los pone el apóstol Pablo. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, dice, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor, tanto de los que han muerto como los que aún viven. Una clave, hermano, para dejar a un lado estas diferencias, una clave, hermano, para dejar de criticar y de juzgar a otros, es, hermano, que nosotros nos centremos, ¿verdad?, en vivir no para nosotros mismos, sino vivir para Cristo, servir a Cristo, que esa sea la prioridad en nuestras vidas, tanto de los experimentados como de los nuevos creyentes. Vivir para Cristo. Nosotros como experimentados, como personas que ya llevamos años en el evangelio, animar, inspirar, impulsar a otros y que vean en nosotros no una crítica, que no vean en nosotros un juicio, que no vean en nosotros un menosprecio, que no vean en nosotros un rechazo, que vean en nosotros un amor, un servicio y una vida consagrada a Cristo. Entonces, hermano, tomarnos a alguien nuevo en el evangelio, ¿verdad?, y ponernos el propósito de edificarlo, de llevarlo a los pies de Cristo, de llevarlo al bautismo y de llevarlo al servicio para que él también empiece a servir y traer a otros para Cristo. Amén. Así que tenemos tanto que hacer, hermano, que tenemos que dejar a un lado todas esas cosas, ¿verdad?, que tanto nos han hecho daño en la congregación, en la iglesia. Número 5, hermano, otro de los principios importantes para nuestra relación entre el cristiano experimentado y el cristiano novato, el cristiano fuerte y el cristiano débil, es que todo cristiano, escúchame bien, vamos a dar cuentas de cómo estamos aprovechando nuestro tiempo. Perder nuestro tiempo significa estar juzgando, estar criticando, estar menospreciando a los débiles. Esto es una pérdida de tiempo, pero déjame decirte algo bien importante. De todo eso daremos cuentas delante de Dios. Mira, vamos a Romanos 14, ahora vámonos al verso 10. Dice, tú entonces, empieza el apóstol Pablo, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué pierdes el tiempo en eso? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Y nos dice y nos da una advertencia tremenda. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. En otra carta, en la carta a los Corintios, dice que ante el tribunal de Cristo. Esto no es el juicio del trono blanco, este es el tribunal de Cristo. Verso 11, y está escrito, tan cierto como que yo vive, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo era un hombre muy pragmático, muy práctico, y él decía, ¿sabes qué? En lugar de estar criticando si come o no come, en lugar de estar menospreciando, en lugar de estar juzgando a tu hermano, ponte a servir a Cristo porque vas a dar cuentas de lo que Dios te ha dado. Aquí es donde tú y yo vamos a aplicar la parábola de los talentos.
Ese señor que a un siervo le dio un talento, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Se pusieron a trabajar, el de 5 y el de 2, y el de 1, ¿qué hizo? Fue y lo escondió. Y ya dio muy malas cuentas. Tú y yo, hermanos, seremos recompensados o tendremos pérdidas en ese tribunal, el tribunal de Cristo. Ya le he hablado en otros mensajes que el tribunal de Cristo se asemeja, o la palabra que se utiliza aquí se utiliza para el podio que se ponía en los Juegos Olímpicos antiguos. Se ponía un podio y se premiaba a los ganadores de las carreras, se les ponían sus coronas de laureles, ¿verdad? Y ahí es donde se les premiaba. El apóstol Pablo hace una analogía de esto y nos dice, nosotros como cristianos vamos a padecer, vamos a presentarnos y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y ahí es donde vamos a dar cuenta de qué hicimos. Nos la pasamos criticando, nos la pasamos juzgando, nos la pasamos menospreciando. Pablo nos está exhortando y nos está llamando a decir, deja eso a un lado y sirve a Cristo. Aquí es donde tú y yo daremos cuentas de las almas que se ganaron para Cristo, las que se afirmaron por nuestro testimonio, por nuestras oraciones, por nuestro discipulado. O también aquí daremos cuenta por aquellos que se fueron de la iglesia, por tu mal testimonio, por tu crítica, por tus señalamientos, y en lugar de ganar almas para Cristo, lo que haces es sacar las que otros ganan para Cristo. Qué triste es eso, pero en las iglesias muchas veces esto sucede. La gente que menos predica, la gente que menos evangeliza, la gente que menos trabaja es la que más critica. Punto número 6, hermano. No ser tropiezo al hermano débil. El hermano experimentado debe ser una fuente de inspiración y no debe de ser una piedra de tropiezo. Vámonos al verso 13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, dice Pablo, y más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte, dice Pablo, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes y no te comportas con amor, no destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Es una palabra, en una palabra, dice Pablo, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra nos está dando aquí el apóstol Pablo! Hay que dejar de juzgarnos unos a otros y hay que proponernos no ser piedra de tropiezo. Acuérdese lo que dijo a Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, cualquiera que hiciese caer a uno de estos pequeñitos, más le valiera atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar, porque es una responsabilidad grandísima el ser tropiezo a alguien, ¿sí? A alguien, ¿sí? Si tu hermano se angustia por causa de lo que no comes o de lo que comes, compórtate con amor. Y por amor a esa alma, dice aquí, no destruyas por causa de la comida al hermano a quien por Cristo murió. Tenle paciencia, ¿sí? Qué responsabilidad, hermano, tenemos tan tremenda para no ser piedra de tropiezo, para no juzgar, para centrarnos en Cristo Jesús y ser un ejemplo de una vida que se parezca a Cristo, ¿verdad? El apóstol Pablo fue el que dijo, sed imitadores de mí como yo soy a su vez imitador de Cristo. No dar lugar a que se hable mal del bien que se supone que tú y yo practicamos, ¿sí? Porque hay muchos testimonios de muchas personas que es para, decía el apóstol Pablo más adelante, para traer abajo a Cristo. Número 7, hermano. Otro de los principios de la relación entre el débil y el fuerte. Identificar e insistir en lo que es verdaderamente superior en el reino, ¿sí? Si nosotros vemos en el pasaje anterior, nada más te lo comento rápido. Dice, yo de mi parte, dice Pablo, estoy en el verso 14, estoy plenamente convencido en el Señor de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Pablo, fariseo de fariseos, Pablo que no comía animal de pezuña. Pablo dice, yo estoy seguro de que no hay nada impuro en el Señor, en sí mismo. ¿Sí? No hay nada. El Señor ya nos liberó y de eso voy a hablar mucho más adelante cuando hablemos en la carta a los Gálatas, porque es una de las situaciones que los judaizantes enfatizan mucho. Pero hermano, ahora sí voy a mi punto número 7. Hay que identificar e insistir lo que es verdaderamente superior en el reino.
Todas estas costumbres, todas esas tradiciones son secundarias. Vámonos al verso 17. Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. ¿Qué está diciéndonos el apóstol Pablo en otras palabras? Que hay que identificar y marcar e insistir en lo que verdaderamente es importante y superior en el reino. La comida, el animal de pezuña, los mariscos, todas esas cosas, hermanos, son secundarias. Lo verdadero en el reino y lo más importante en el reino, escúchame bien, es vivir la justicia de Dios en nuestras vidas. Lo más importante es vivir en paz. Ya lo vimos en el mensaje anterior. Dice el apóstol Pablo que estemos en paz con todos, que no le debamos nada a nadie. Y la paz de Dios, ¿verdad?, esté en nuestras vidas. Y entonces es vivir en la justicia, en la alegría, en el gozo y en el Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Y enfocar nuestras baterías en eso y dejar a un lado toda esa serie de discusiones, hermano, que son vanas, de verdad. Yo conozco mucha gente que, cómo le gusta discutir sobre las cuestiones judaizantes, sobre las ya déjalo a un lado y enfócate en lo verdadero. Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Es ahí donde tú y yo debemos de enfocarnos y enfocar ahí toda nuestra atención y vivir conforme a lo que dice aquí la palabra de Dios. Amén. Número 8, principio número 8. Seguir la paz y la edificación. Y en el versículo 19 el apóstol Pablo nos dice, por lo tanto, después de toda la cátedra que ya nos dio, nos dice, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro, dice Pablo. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come, ¿sí? Y dice en el verso 21, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Una de las cosas que me admira del apóstol Pablo es que dice, yo me hice judío a los judíos, aunque él ya había sido liberado del judaísmo, me hice judíos a los judíos para ganarlos para Cristo. Me hice griego a los griegos para ganarlos para Cristo. El apóstol Pablo conocía de los movimientos y de las escuelas filosóficas y hablaba con ellos y entendía su lenguaje. ¿Para qué? Para ganarlos para Cristo. Tú y yo también tenemos que tener esa actitud. Mantengamos nuestro enfoque en estar en paz delante de todos los demás y, si es posible, ¿verdad?, renunciar a algunas de nuestras libertades para ganar a otros para Cristo. Si hay cosas que sabes que no edifican y generan paz entre los creyentes, déjalo a un lado y por medio de eso, gánalos para Cristo. Estaba yo escuchando el testimonio de personas, de misioneros que se van al mundo árabe a ganar a los musulmanes para Cristo. Imagínate que lleguen y que empiecen a decir, Mahoma es un falso profeta. Y que empiecen a criticar todas sus... No, muchos de ellos hacen los rituales, se amoldan un poquito. ¿Para qué? Para en base a eso, ganarlos para Cristo. ¿Sí? Más vale con paciencia, hermano, renunciar a algunas de nuestras libertades. ¿Para qué? Para no hacer caer al hermano. ¿Sí? Nombre sea la gloria. Y esto significa seguir la paz y la edificación mutua. ¿Sí? A su nombre, gloria. Punto número 9, hermano. Alinear la fe en acuerdo con nuestra conciencia. Vamos al verso 22. Aquí, dice, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Guárdate muchas cosas que te tengas que guardar. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción, dice el apóstol Pablo, es pecado. Entonces, hermano, debemos de tener y debemos de mantener nuestras convicciones algunas veces en secreto. ¿Para qué? Para compartir el evangelio con otros. Tengamos y representemos esa madurez, ¿sí? A veces hay momentos en que hay que callar, ¿sí?
y hay que ceder y hay que otorgar, pero hay otros momentos cuando el Espíritu Santo te da el momento para que a una persona le hagas que está en un error, tú le puedas decir en ese momento y esa persona salga de su ignorancia, salga de su desconocimiento y venga a la luz. En este proceso, hermano, nosotros mismos vamos creciendo y vamos madurando, ¿sí? Y aquí yo no te estoy hablando de cambiar tus convicciones, aquí te estoy hablando de que a veces es prudente que tú las mantengas y que las realices para ti, ¿sí? Y como te decía yo, cuando el Espíritu Santo te guíe, en ese momento instruir a la persona, ¿sí? El apóstol Pablo en esta primera parte nos habla de todos estos principios. ¿Para qué? Para que el cristiano experimentado sea un apoyo, sea una inspiración, sea un ejemplo, sea un ayo. Más adelante vamos a hablar de los ayos de los cuales hablaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, fíjese, a la misma religión le llama un ayo. Y le dice, si tu religión te es ocasión para conocer a Cristo, haz uso de esa religión para llevar al creyente a Cristo. Pero una vez que esté en Cristo, ya le quitas esa religión, le quitas ese ayo. Una vez que conozca la verdad, una vez que le sea revelada las escrituras. ¿Sí? Bien, vamos al punto número 2 de mi mensaje. ¿Cómo nosotros podemos inspirarnos en ser, vamos a decirlo así, hermanos experimentados, que apoyemos, que seamos de bendición para los recién nacidos, para los débiles, para los que acaban de nacer en Cristo? Bueno, tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de Cristo, punto número 2, en la relación del hermano débil con el hermano fuerte. Dice el capítulo 15 de Romanos, lo primero que te quiero compartir es que Cristo no se agradó a sí mismo, sino que Cristo sirvió a los demás, como decía el apóstol Pablo. Vámonos al capítulo 15 y dice el apóstol Pablo, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe de agradar al prójimo para su bien, con el fin de, ¿qué dice ahí? De edificarlo. Con el fin de edificarlo, ¿verdad? Hay algunos, ¿verdad?, que dicen, no, pues es que a mí ya no, esa actividad no me gusta. A mí me gustan otras actividades que son un poquito más edificantes, más profundas, estudios formales y serios de la palabra de Dios y más profundos y profecía, que muchas veces ni siquiera lo básico lo han aplicado, pero eso sí, ya quieren ser doctores en la ley, ¿verdad? Pero dice el apóstol, aquí el apóstol Pablo, hagamos lo que no nos agrada y hagamos lo que sirva para edificación al débil. Verso número 3, porque ni siquiera Cristo, fíjate, se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Jesús vino a ser ejemplo, hermano. Jesús vino a ser ejemplo de apoyo al hermano débil. Recordemos a Jesús con sus discípulos, cómo los trató con amor. Como cuando el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice la Biblia que le dijo, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces, ¿verdad? ¿Sí o no? Y cuando lo volvió a encontrar, ¿verdad? Le decía, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y lo restauró y lo reafirmó, aun cuando este hombre se sentía el peor de los miserables. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo hermoso y tremendo de cómo apoyar al hermano débil, ¿verdad? Al mismo Judas, hermano, al mismo Judas dice la Biblia que Jesús dejaba que se recostara, que llevara la administración de los recursos. Jesús nunca le hizo ver, aunque Jesús sabía que era el hijo de perdición, nunca lo desaprobó, nunca le hizo sentirse mal. Al contrario, lo afirmaba, lo animaba. Sin embargo, este hombre se perdió. Así que, hermano, no se trata de agradarnos a nosotros mismos, se trata de agradar a los demás, de servir a los demás. Número 2, siguiendo el ejemplo de Jesús, teniendo un solo corazón. Esto tiene que ver con una unión fuerte, íntima, poderosa, como Él, como Jesús lo tenía con el Padre. Vamos al verso 4 de Romanos 15 y dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Verso 5, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Cristo Jesús en Juan 15 oraba por la iglesia y le decía que sean uno, Señor, como tú y yo somos uno. Verso 6, para que con un solo corazón,
y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, debemos de buscar tener un solo corazón entre nosotros como hermanos en Cristo. Que ese hermano débil, que ese hermano que va iniciándose en la fe, se sienta aceptado, se sienta abrazado, se sienta amado, que estemos orando por él, que le estemos hablando. Ahorita que no lo podemos visitar, pero que lo estemos hablando, que le estemos preguntando cómo está, cómo va, cómo sigue, qué dudas tiene con respecto a su crecimiento espiritual. Y número 3, hermano, tomando ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, aceptándonos como nosotros fuimos aceptados. Verso 7 dice, por tanto, dice el apóstol Pablo, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito, por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre, ¿verdad? En otro pasaje dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte dice, alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. A su vez Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermano, la clave está en aceptarnos unos a otros, así como Cristo nos aceptó a nosotros. Romanos 5:8 dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la palabra de Dios que Él dio a su Hijo unigénito, nuestro Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios, nos aceptó. Así también nosotros, hermano, aceptémonos unos a otros, y especialmente los experimentados con los novatos, los fuertes con los débiles. Amén. Punto número 3, hermano, ya terminando, ya cerrando la carta del apóstol Pablo, ¿verdad? A los romanos. Él habla acerca de unas conclusiones y saludos personales que veremos rápidamente, pero que aún ahí aprenderemos cosas muy interesantes. El ministerio de Pablo, el primer punto que aprendemos aquí de las conclusiones y los saludos finales de Pablo, es el ministerio de Pablo en sus propias palabras. Él define su propio ministerio. Vamos rápidamente, Romanos 15, en el verso 14, dice así: por mi parte, hermanos míos, ya cerrando su carta, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros, ahí de refilón, instruirnos, animarnos. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio, porque a veces se nos olvida. Ya tenemos el conocimiento, ya lo hemos escuchado en muchos pasajes, pero a la hora de llevarlo a la práctica se nos olvida. Verso 16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Recuerde que Él fue un apóstol para los gentiles. Verso 17. Por tanto, dice el apóstol Pablo, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. Si hay algo que nos debe de enorgullecer, hermano, es conocer a Dios y servir a Dios. Servir a Dios es un motivo de orgullo, pero no de orgullo para jactarse, sino de un orgullo que gracias, Señor, porque te fijaste en mí para servirte. Verso 18. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. El apóstol Pablo predicó a todo el mundo conocido en ese entonces. Verso 20. En efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, no como los apóstoles de ahora que se
agregan iglesias que ellos no sembraron, que ellos no predicaron. El apóstol Pablo decía, yo voy a edificar donde no haya conocimiento de Cristo, donde no haya un fundamento ajeno. Verso 21, más bien como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él, lo verán, y entenderán los que no habían oído hablar de él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. El apóstol Pablo quería ir a visitar las iglesias, pero él lo que hacía también en sus viajes misioneros era abrir nuevas congregaciones en nuevas ciudades donde el evangelio no había sido escuchado. Y ese debe de ser un objetivo de nosotros como cristianos. Hoy hay muchísimo tráfico de ovejas en las iglesias, se pasan de un lado a otro y andan predicándole a otros que ya conocen de Cristo. Hay que enfocarse en las personas que no conocen del evangelio. Así que el ministerio de Pablo en estos primeros versículos, hermano, en sus propias palabras, nos está diciendo, yo soy un hombre con tacto y con compasión. Estoy orgulloso de ser ministro de Jesús, de ser un instrumento en las manos de Cristo, y estoy deseando siempre ser un iniciador, no edificar sobre obras de otros, como se acostumbra mucho hoy en día, ¿verdad? Hermano, el punto número 2 de este último capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos está en el verso 23, nos habla un poquito acerca de los planes de Pablo. Pablo piensa visitar Roma, dice aquí, verso 23, pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, porque ya lo había recorrido todo, hermano, y como desde hace muchos años anhelo verlos, ahora sí tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar la ayuda a los hermanos. Siempre andaba llevando ofrendas y ayuda entre iglesias. Ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Verso 27, lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Fíjese, tremendo Pablo. Es nuestra obligación apoyar. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Más adelante vamos a hablar acerca de eso. El apóstol Pablo dice que si hemos recibido de gracia, demos también de gracia. Le decía yo en el mensaje anterior, en el cristianismo se trata de dar, de desprendernos, de apoyar unos a otros. Verso 28. Así que una vez que yo ya he cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite iré con la abundante bendición de Cristo y les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Qué hermosa manera de despedirse del apóstol Pablo, de hablarnos un poquito de sus planes. Pero fíjense que en el verso capítulo 16, el Espíritu Santo, al escritor de esta carta, que intelectual fue Pablo, pero ahorita vamos a darnos cuenta que había un escritor material, literal, hace unos saludos personales. Y yo quisiera terminar este mensaje haciendo estos saludos personales y tratando de personificarlos con familias de la congregación, con hermanos de la congregación, porque mire qué hermoso pasaje. Pudiéramos pasar por alto Romanos 16 y decir, vámonos ya a Corintios, ya nada más es la despedida. Pero mire qué poderosas cosas hay aquí. Capítulo 16, verso 1. Dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, ¿sí?, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. En la iglesia tenemos diaconisas, tenemos a nuestra hermana Juanita, tenemos a nuestra hermana Mati, y aquí se puede poner estos nombres, ¿no? Salúdanos a nuestras diaconisas, ¿verdad? Que recíbanlas dignamente, con cierta honra, ¿verdad? Préstenle toda ayuda porque ellas han ayudado a muchas personas. Y entre ellas, dice Pablo, me encuentro yo. Luego dice en el versículo 3, saluden a Priscila y Aquila, que eran un matrimonio, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Dice, por salvarme la vida,
Ellos arriesgaron la suya. Mire qué tremendas familias había, qué tremendas personas se rodeaba Pablo. Dice, tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Qué tremendo, ¿eh? Gente que corrió el riesgo aún hasta la muerte por proteger al apóstol Pablo. Verso 5, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. En su casa tenían una iglesia. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Fíjese, Pablo tenía bien claro quién se había convertido a Jesucristo. Verso 6, saluden a María que tanto ha trabajado por ustedes. Wow. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo, gente que había conocido el evangelio antes que él y que habían estado con él en la cárcel. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Verso 9, saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Peles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Wow, imagínate aquí. Saluden a Gustavo, el hermano Gustavo Vilchis, que tantas pruebas de su fe ha dado en Cristo Jesús. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Saluden, por ejemplo, aquí podríamos ponerle, ¿va? Saluden a la familia Campos, a la familia Lara, a la familia Martínez, fieles en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, los cuales se esfuerzan trabajando por el Señor, ¿verdad? Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo. ¿Cuánto ha trabajado? Muchísimo en el Señor. Que aquí podamos poner tu nombre, que podamos poner el mío. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Hay hermanitas, ¿verdad? Que como las amamos, ¿verdad? Son como una madre para nosotros, ¿verdad? Aunque no seamos biológicamente, tengamos esa relación, pero en el espíritu lo tenemos. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Fílogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias les mandan saludos. Y en el verso 17 dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades. Lo que platicábamos y predicábamos ahorita. Y van en contra de lo que ustedes les han enseñado. Apártense de ellos. ¿Sí? Ahora, hermano, aquí no está hablando de los hermanos débiles. Aquí está hablando de los hermanos mañosos, que ya conocen el evangelio, que tienen muchos años en la iglesia y que lo único que hacen es causar divisiones y dificultades. Esto no aplica, lo que acabamos de predicar no aplica para estos tremendos hermanos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. ¿Y cuántos no conocemos a personas que pasan los años y no se entregan a Cristo? Pero eso sí dividen iglesias, pero eso sí meten chismes, pero eso sí hacen muchas cosas indebidas. Con palabras suaves y lisonjeras, dice, engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. ¿Verdad? Entonces tenemos que ser sagaces y tenemos que estar alertos. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Verso 21, saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, su hijo en la fe, como también de Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, aquí ya está el autor material de la carta, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Era su escritor, su escriba de Pablo. Verso 23, saludos de parte de Gallo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. ¿Se acuerda que hablábamos de la hospitalidad? Recibir a los hermanos, ¿verdad? Recibir a los pastores, a los predicadores. Este hombre Gallo tenía una hospitalidad tremenda. Su casa era muy conocida por todos. También les mando saludos de Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. El Dios eterno
ocultó sus misterios durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que pueda fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único, sabio Dios, sea la gloria para siempre mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso saludo. ¿Qué podemos destacar, resaltar? Por cada nombre, un saludo y una recomendación. Alerta ante los que causan divisiones. Esos no, esos ya son, le decía yo, gente mañosa. Recomendación a seguir en obediencia, y la doxología final con que termina esta carta Pablo habla del glorioso evangelio de Jesucristo para confirmar a los hombres que Él es predicador, Pablo, ofrecido por Jesucristo, y es la consumación de la historia, y esto es para ser conocido por todas las personas y que obedezcamos a la fe y que sigamos al único sabio Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mensaje, hermano, lo concluimos y recordemos que vimos los principios de la relación entre el hermano débil con el hermano fuerte. Practíquelos, póngalos por obra. Tome el ejemplo de Cristo en esta relación del hermano fuerte y del hermano débil, y que su nombre y que mi nombre sean parecidos a los que refiere Pablo al final de la carta. Que se pueda decir de nosotros estos atributos. Dios te bendiga, hermano.